Le hemos llamado a esta mesa una suerte de provocación y es una nueva escuela para el Perú. Fíjense, ¿eh? Una nueva escuela para el Perú, modelos para un país diverso. Cada uno de nuestros panelistas, que se los voy a presentar en un instante, va a tener 15 minutos para exponer su plan de educación. Así que vamos rápidamente, se los iré presentando uno a uno y luego les cederé la palabra. Quiero presentarles al señor Jorge Chávez, que ya está con nosotros. El señor Jorge Chávez es economista, especialista en temas financieros y de inversión, expresidente del BCR, es jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional. Representa evidentemente y por supuesto a Victoria Nacional. También está con nosotros el señor Isidoro Ruiz Arango. Él representa a Acción Popular. El señor Ruiz Arango es doctor en educación, es coordinador de la Comisión de Educación de Plan de Gobierno de Acción Popular, su partido, docente en formación para la investigación, para seminarios de tesis, investigaciones de mercado, docente en la UTP y en la Universidad San Martín de Porres, entre otras cosas. También está con nosotros Teresa Tovar. Teresa Tovar viene en representación de Juntos por el Perú. Ella es magíster en Sociología con mención en Desarrollo y en Población Docente Universitaria. Ha ejercido cargos de alta dirección en el Estado y es responsable de la Comisión de Educación de Juntos por el Perú. También está con nosotros Teresa Tovar y está lista también para su participación en este panel. Y quiero presentarles al señor Carlos Anderson. Él viene en representación de Podemos Perú. El señor Anderson es economista, especialista en temas de inversión, presidente del Instituto del Futuro y jefe de plan de gobierno de Podemos Perú. Muy bien, quiero dejar entonces por 15 minutos. Cuando queden unos 3 minutos les avisaré para que vayan cerrando sus ideas. Dejo en el uso de la palabra al señor Jorge Chávez. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la educación, como bien sabemos, estamos bastante mal. El problema educativo en Perú tiene distintas aristas. Primordialmente hay un problema de calidad educativa. También hay un problema de pertinencia de los contenidos educativos que no se adecúan a la realidad de cada una de las zonas del país y a los retos del futuro de nuestros niños, nuestros jóvenes, a los retos que implica un mundo que está en plena transformación, en el cual la robótica viene reemplazando en los distintos trabajos a muchos tipos de actividades que antes realizaban los jóvenes. Por lo tanto, ahora va a ser un reto tremendo poder brindar contenidos educativos que permitan a nuestros jóvenes salir de los centros de estudios y poder encontrar un trabajo. Por eso en Victoria Nacional estamos planteando una reforma educativa integral desde la primaria. Creemos que nuestros niños tienen que aprender de ciencia, tecnología, innovación y creatividad artística desde los primeros años de la educación primaria, porque aprendiendo estas competencias van a poder tener las bases para poder afrontar los retos del futuro, que son bastante desafiantes en el siglo XXI. Y en particular también poderles dar la posibilidad como opción de tener una educación técnica en la secundaria, en los últimos años de la secundaria, de tal manera que nuestros estudiantes puedan, aquellos que necesiten trabajar, poder tener las competencias fundamentales y prácticas para poder insertarse en el mercado laboral, tanto en lo que significa trabajos dentro de empresas como
también convertirse uno mismo como persona en yo mismo me convierto en mi propia empresa y me articulo con otros jóvenes en, eh, en sociedades abiertas en las cuales podemos hacer trabajo conjunto, no solamente con jóvenes del Perú, sino jóvenes de todas partes del mundo, ¿no? A través de lo que denominamos economía de plataformas. Entonces, esto es el fundamento, digamos, de los planteamientos que estamos haciendo en el plan de gobierno de Victoria Nacional. También necesitamos que en muchas zonas apartadas del Perú, donde prácticamente el maestro es multidisciplinario, o sea, enseña todas las disciplinas, no hay suficientes profesores y tampoco la capacidad de los profesores no quieren ir hacia esas zonas a enseñar. Entonces, para eso estamos proponiendo crear el CERUME, que es un servicio que permitirá a nuestros jóvenes poder tener experiencia práctica en zonas apartadas y también brindarles a estos centros poblados en la selva del Perú, en la sierra peruana, en muchos lugares donde la educación es de muy baja calidad. Ahora, también tenemos un problema de infraestructura de nuestros colegios. Yo creo que, dada la pandemia y la crisis fiscal tan aguda que estamos viviendo, no es momento para estar pensando en invertir en cantidades de colegios. He visto ahí que hay partidos que ofrecen construir 3.000 escuelas más, cuando más del 60% de las escuelas están destartaladas y no tienen siquiera servicios básicos, los baños no funcionan y no son lugares adecuados para recibir niños jóvenes, no son atractivos y son un factor también de deserción escolar. La deserción escolar con la pandemia se ha agudizado, ya no solamente afecta a los estudiantes de la secundaria, sino también, inclusive, está afectando los de la primaria. Entonces, todo esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos también que fortalecer la presencia de los colegios de alto rendimiento en otras zonas, ¿no? No solamente en Lima, tenemos que descentralizar los colegios de alto rendimiento. Ahí estamos considerando que en el plan de infraestructura vamos a incorporar colegios de alto rendimiento, darle la prioridad para que aceleradamente sí podamos tener más colegios de alto rendimiento en otras zonas del país, pero principalmente vamos a poner la prioridad a poder tener todos los colegios actualmente al 100% funcionando con todos los servicios básicos. La educación superior es otro problema importante. La educación superior de Perú no está entre las que están, digamos, a nivel mundial. Figuramos a la cola, lamentablemente. En institutos superiores, lo que sucede es que casi todos los jóvenes quieren irse a las universidades y las carreras que se estudian mayormente son carreras que no son aquellas que tienen una demanda laboral y además que no son las que el Perú necesita para poder desarrollarse. Necesitamos más médicos, necesitamos más expertos en ingeniería, necesitamos profesionales en profesiones creativas. El mundo evoluciona hacia la creatividad porque los robots van a hacer gran parte de las tareas que son repetitivas. Profesiones como contadores o abogados van a ser hechos estas labores en gran medida por robots y necesitamos que demos más prioridad a las carreras que son creativas. En Perú, por ejemplo, las becas no están dirigidas a carreras de tipo creativo, por ejemplo, escritura creativa o artes, diversas artes, que ahora son muy importantes. Por ejemplo, empresas como Google tienen en sus directorios filósofos, tienen en sus directorios artistas, y lo mismo en otras empresas que están a la vanguardia en innovación. Nosotros tenemos que también darle mucha importancia a estas carreras porque además sabemos bien que los peruanos somos muy creativos. Los peruanos tenemos la creatividad
2 minutos, señor Chávez. Metido en nuestras manos, ¿no? Entonces, las universidades, lo mismo, necesitamos fortalecer la SUNEDU y necesitamos una SUNEDU también para la educación básica, especializada para que haya una supervisión y que no se permita abusos por parte de colegios particulares. Creemos que la labor de los privados está bien en la medida que es una labor educativa que es subsidiaria al Estado. Dar educación no es como vender chicles, dar educación es un servicio público y por lo tanto el Estado tiene todo el derecho y el deber de supervisar a la educación en todos los niveles. Muchas gracias, señor Jorge Chávez, gracias por esa presentación. Es el turno ahora del señor Isidoro Ruiz Arango, de Acción Popular. Señor Ruiz Arango, lo escuchamos, tiene usted también 10 minutos. A nombre de nuestra organización Acción Popular, vamos a hacer la presentación correspondiente a nuestro plan de gobierno a nivel de educación. Por favor, permítanme compartirles el PPT para poder disertarlos. Lo que estamos viendo es apenas un resumen ejecutivo de lo que nosotros pensamos desarrollar en estos 5 años. La situación actual que tenemos a nivel de educación, según Carrillo en el 2013, señala que nuestro sistema educativo está cargado de diseños, de reformas, de leyes, proyectos y programas voluntariosos que por lo general han estado a espaldas de nuestra realidad. Guadalupe León Rodríguez y Vargas en el 2017, en su libro Estado de la Educación en el Perú, señalan que la educación es un derecho para todas las personas, argumentada desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, en la Ley General de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional, como también los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas planteados hacia el 2030. Han evidenciado que los estudiantes de las zonas rurales y marginales muestran bajos niveles de acceso o logro educativo. La brecha educativa se manifiesta en infraestructura, en alimentación, en formación docente, en capacitación permanente de los maestros y auxiliares de educación. ¿Qué nos dicen las estadísticas? De acuerdo a Ipsos, el 44% considera poco efectiva la plataforma en casa y solo el 50% lo aprueba. El 69% de instituciones educativas no tienen conectividad. El 60% de las instituciones educativas no tienen equipamiento tecnológico. 2.203.038 estudiantes de la educación básica regular no tienen acceso a tecnología. El 81% de los docentes requieren capacitación en tecnologías digitales. 64% de niños y niñas en el Perú expuestos a riesgos cibernéticos. Y solo el 57% de los docentes están nombrados. Ante esta situación, ¿qué cosa es lo que nosotros planteamos? Muy bien, uno de los problemas es la falta de instalación de un satélite educacional que permita distribuir masivamente la comunicación por Internet con fines educativos. Esto se va a lograr viabilizando, ¿no?, la instalación de un satélite educacional propuesta ya manifestada por nuestro candidato. Para esto, la red OSAR de fibra óptica para Internet, video, voz va a ser necesaria. El plan de desarrollo satelital que va a permitir interconectar la telefonía fija, el móvil e Internet. La transformación digital que tiene que ver con la conectividad digital, economía digital, educación digital, gobierno digital, todo tiene que estar interconectado. ¿Para qué sirve un satélite de comunicaciones? Pues simplemente, en la figura lo señala, la distribución de contenidos, estación terrena, Internet, telefonía, escuelas rurales, Internet para cajeros, para la televisión directa en el hogar, para móviles de televisión, etc. Otro problema, la falta de ampliación de repetidoras a nivel nacional para que la señal de Internet y televisión y radio puedan llegar a lugares más alejados de nuestro Perú. Insuficiente acceso a la conexión de Internet, o sea, hace falta la banda ancha, y equipamiento tecnológico tanto a docentes administrativos y estudiantes. La propuesta de solución es ampliar la instalación de repetidoras para que el acceso a Internet con banda ancha sea masiva y gratuita para que beneficie a toda la comunidad educativa.
Adicionalmente, se debe facilitar equipos como laptop, tablet, acorde a las necesidades de cada contexto y no estar distribuyéndolo, ¿no? Por distribuir. Otro problema es la insuficiente remuneración a los docentes que no les permite vivir decorosamente. Falta de nombramiento de docentes y auxiliares, reconocimiento de la llamada deuda social y una jubilación digna para el docente. Nuestra propuesta de solución: implementar el incremento progresivo de las remuneraciones de los docentes que les permita vivir y trabajar decorosamente. Reconocimiento progresivo de la deuda social, capacitación permanente y promover mecanismos de una jubilación digna de todos los docentes. Otro problema en la educación rural y marginal: falta de servicios en zonas rurales y marginales, deficiente infraestructura educativa para las zonas rurales y marginales, tanto para estudiantes como para maestros. Las imágenes evidencian, ¿no?, nuestra realidad. Para eso, nuestra propuesta está centrada en la creación del que es el Servicio Rural Urbano Marginal en Educación, remunerado durante un año para docentes recién egresados de las facultades. La remuneración para los docentes que prestan servicio en las zonas rurales y marginales. Si no los incentivamos, no van a querer ir, pues. Construcción de albergues de docentes y estudiantes junto a las instituciones educativas, a manera de internado. No es posible que los docentes que se trasladen a zonas altoandinas o a la Amazonía tengan que estar viviendo en situaciones realmente extremas, sin servicio, como ya lo había mencionado, ¿no? Y sin las comodidades que se requiere para hacer un buen trabajo de calidad. Otro problema es la deficiente formación inicial del docente y la falta de innovación de las mallas curriculares en la formación docente que brindan los institutos pedagógicos y las universidades. Nuestra propuesta de solución: apoyo y mejora las actividades que ejecuta SUNEDU. Fomentar la innovación y actualización de las mallas curriculares, incluyendo la educación inclusiva, acorde a las necesidades y recursos tecnológicos educativos. Plataformas virtuales, edición de videos, manejo de softwares, aplicativos, etc. Esta es la nueva realidad que estamos viviendo y la estamos experimentando en este momento. Y tenemos que llegar a todos los rincones del país. Otro problema: falta de articulación entre la educación básica regular y la educación superior. Diferencias notables entre egresados de la misma especialidad de las diferentes universidades del Perú. Propuesta de solución: ampliar las condiciones básicas que exige la SUNEDU. Para que una universidad se licencie, esta condición es que los exámenes de admisión sean con desarrollo por competencias, pero obtenidas del DCN de la educación básica regular, dado que en la educación básica regular se forma y evalúa a nuestros estudiantes por competencias. No es posible que en la educación básica estemos formando por competencias y las universidades se den el lujo de evaluarlos por contenidos. Y esto hace de que tengan necesariamente que ir a las academias, donde se ha hecho pues un negociado terrible, incluyendo a las propias universidades, ¿no?, en sus centros preuniversitarios, inalcanzables para todos los que desearían prepararse. 2 minutos, por favor. Se propone que SUNEDU exija contenidos mínimos para una determinada especialidad de cualquier universidad, de tal manera que una carrera con la misma denominación tenga competencias similares. No es posible que salgan ingenieros, por decir, de sistemas de diversas universidades con diferentes perfiles cuando se supone que el trabajo que van a desarrollar es lo mismo. Entonces tiene que haber contenidos mínimos que permitan, ¿no?, que todos hagan con el mismo perfil. Finalmente todos van a servir al desarrollo del país. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hay mucho por hacer, estimados colegas. Esperamos contar con el apoyo de ustedes para concretar en hechos y hacer realidad lo que estamos proponiendo. Muy amable. Buenas tardes. Quiero dejar ahora a Teresa Tobar, de Juntos por el Perú. Teresa, por favor, adelante. Yo también voy a resumir brevemente nuestro plan, ¿no?, un resumen ejecutivo, nuestro plan de educación, y he destacado 4 puntos. 4 puntos primero. El primero es la pandemia, porque la pandemia, como dice el sociólogo Norbert Elias, es un hecho social total. Ha afectado la totalidad de los modos de vivir, de pensar, de producir.
No podemos ignorar la pandemia, no podemos hacer ningún plan, ni de educación ni de nada, sin considerarla, ¿no? Considerar además, como lo hizo Hannah Arendt con el Holocausto, considerar a la pandemia como un hecho disruptivo, contundente, que ha mostrado la catástrofe educativa, en este caso, digamos, la catástrofe de la precarización de los servicios públicos, ¿no? Partiendo de eso, nosotros priorizamos 4 cosas para enfrentar la pandemia y convertir de paso a la educación en lo que debe ser, en un derecho. En primer lugar, estamos apostando por un retorno seguro de los niños a la escuela. Estamos convencidos que la presencialidad es lo óptimo. Sabemos que no es posible de inmediato. No podemos arriesgar la vida de los niños ni de los docentes. Y entonces planteamos que, siendo la vida primero, vamos a garantizar la vacuna de todos los maestros del país, públicos y privados. Además, en las escuelas, cuando se inicien las clases, cuando existan las condiciones epidemiológicas, haya un control de la salud de los alumnos, además de todos los protocolos, agua segura, y que haya una consulta a las comunidades educativas, ¿no? Estamos de acuerdo con que hay que cerrar las brechas de infraestructura a mediano plazo, pero por el momento tenemos que hacer esto. Lo segundo, hay que recuperar los estudiantes, que no son desertores, son expulsados por el sistema educativo. Las propias cifras nos lo dicen. 400.000 estudiantes dejaron de estudiar en el año pasado. Y además, el 52% de los que se desconectaron fueron por razones económicas. Además, hay 70% de niños que sufren violencia. Por eso nosotros articulamos nuestra propuesta educativa, nuestra propuesta económica, y proponemos los bonos, ¿no?, para la población, para que pueda salir de su postración y por lo tanto que sus hijos puedan volver a la escuela y dejar de trabajar o chambear o dejar de estar en la nada, ¿no? Lo mismo alimentación escolar y el plan chamba. La tercera cosa es internet gratuito, ¿no? Nosotros planteamos el programa EduConecta, que va a dar paquetes de 15 megas a todos los estudiantes de los sectores A, B, C y D. B, C, D y E, o sea, los más pobres, es decir, todos los que están en las escuelas públicas, ¿no? Y esto, además, sobre la base de la red ORSAR, que hay que implementarla, ¿no? Nosotros planteamos que implementar la red ORSAR debe ser la inversión que haga el Estado, ¿no? Los estudiantes que se han conectado solamente son el 20%, son los que han tenido internet en sus casas el año pasado, ¿no? Y además planteamos que las tablets sean para todos los estudiantes de C, D y E, que están en las escuelas públicas, básicamente, y que, por lo tanto, no basta el WhatsApp. Ha ocurrido una WhatsAppización del programa Aprendo en Casa. Entonces tenemos que tratar de superar eso, y para eso podemos dotar a todas las escuelas de computadoras, pero además a los estudiantes y a los docentes de tablets. En segundo lugar, el segundo punto es que la educación será un derecho garantizado por el Estado, ¿no? Obviamente, no solo en la pandemia, sino en general, como apuesta ya estratégica, ¿no? Hemos pasado del principio del siglo pasado, en que la educación era un privilegio, donde los analfabetos no votaban, se educaban solo las élites, había un Estado oligárquico, a una situación que se llama república, pero donde la educación es una mercancía, donde solo acceden los que tienen más dinero, ¿no? Y donde hay caminos segregados. Queremos cambiar esto, ¿no? Queremos cambiar esta diferencia entre la educación privada, que ha subido, que es la línea roja, y la educación pública, que ha bajado. El discurso de la república contradice los límites de un modelo que ya no puede seguir. Si algo causan los hechos disruptivos es la oportunidad del cambio, ¿no? Ahora estamos en la oportunidad de hacer un giro, ¿no? Y decir, bueno, ya no más desigualdad, no más segregación, no más techos a las necesidades fundamentales de las personas, ¿no? En lugar de exclusión queremos recuperar derechos, en lugar de administrar la precariedad de un modelo, queremos transformar la educación, en lugar de hacer cuestiones focalizadas, tipo COA, que algunos sean atendidos, queremos estrategias para todos, y no queremos no debemos seguir poniendo de lado la crisis climática, ¿no? Reconocemos los avances que han habido, como la regulación de la educación privada, los retomamos,
la descentralización, el gasto eficiente, el esfuerzo de cerrar algunas brechas, la necesidad de recuperar la reforma curricular, etcétera, ¿no? Y, digamos, la afirmación de toda una educación no discriminatoria. Pero pensamos que esto puede potenciarse si hacemos un cambio de giro que coloque el énfasis en los derechos. En tercer lugar, creo que ya es hora de dignificar a los docentes. Las reformas que se han hecho se han asentado en un docente precario. En primer lugar, contratado digamos, en un nivel de 40%. Nosotros queremos llegar al año 2026 con solamente el 3% de los docentes contratados, ¿no? Y duplicar el nivel salarial, ¿no? Creemos que hay muchas cosas que darles a los docentes. Ya no basta apelar a su apostolado y en base a su precarización. Tenemos que darle formación gratuita y mejorar las instituciones formadoras y que sean licenciadas por la SUNED. Además, formar a los docentes en interculturalidad, igualdad de género, inclusión, no discriminación de las personas con discapacidad, etc. Darles autonomía pedagógica para que trabajen junto con sus comunidades y dejar de perseguirlos con un montón de papeles y supervisión burocrática que no los dejan trabajar. Y además queremos mejorar la ley de reforma magisterial en algunos aspectos. En tercer lugar, en cuarto lugar, y es el último, nos proponemos terminar con la desigualdad. Si algo hay que cambiar en el país, es que es un país injusto. Y es injusto también en la educación. Y acá hay un montón de brechas, quizá demasiadas, ¿no? Tenemos la brecha rural-urbana, la brecha cultural, la brecha digamos, del analfabetismo, que margina a las personas de la educación básica, la brecha de las personas con discapacidad, la brecha de género, la brecha de la primera infancia. Hay muchas cifras acá, no las voy a mencionar porque creo que las cifras sobran, y nos proponemos las siguientes metas. En primer lugar, cerrar la brecha intercultural, porque hay demasiadas instituciones educativas bilingües, ¿no? Que deberían dar atención bilingüe a sus lenguas originarias, y muy pocos maestros bilingües, ¿no? Hay un déficit de cerca de 17.000 maestros en la educación bilingüe intercultural. 2 minutos, Teresa. Ya. En segundo lugar, educación inicial para el 100%. Estamos cerca, hemos avanzado, pero hay que culminarlo. Erradicar el analfabetismo, también estamos cerca, pero no lo logramos. Pero además, atender a los jóvenes y adultos. Muchas personas que no culminan la educación básica se quedan en el limbo. Y para ellos existe la educación básica alternativa, que ahora proponemos que se llame educación de jóvenes y adultos, y que tiene que subir fuertemente sus metas. En género, erradicar la discriminación en los textos escolares y evitar que ninguna niña adolescente sea separada de la escuela. Reducir la violencia sexual. A los estudiantes con discapacidad, incluirlos, pero no solo en la básica, ellos también son jóvenes, también en la educación alternativa, técnica y superior, con soporte especializado. Y finalmente, extender la educación comunitaria en todas las comunidades educativas del país, porque nosotros pensamos que el cierre de brechas se hace con las comunidades, con las poblaciones, con el territorio. La reforma educativa que planteamos es con la gente y para la gente. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por esa presentación. Es el turno ahora del señor Carlos Anderson de Podemos Perú, también por 10 minutos. Señor Anderson, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Anderson. Como la inmensa mayoría de peruanos, yo soy producto de la educación pública. Estudié en la Gran Unidad Escolar Pedro Adolfo Labarte. En ese entonces, cuando yo estudiaba, la educación pública no tenía pues necesariamente la calidad de los mejores colegios de Lima hoy en día. Sin embargo, les puedo asegurar que era infinitamente mejor que la educación pública que tenemos hoy en día. La razón del descalabro en materia de calidad educativa es muy sencilla, ¿no? Por décadas nuestro país no invirtió lo necesario, ¿no? Para poder mejorar la calidad de manera sostenida. Y en los 90s, bueno, las reformas fujimoristas le dieron la estocada final a la educación pública, ¿no? Abrieron las compuertas de la educación privada con fines de lucro, sin control alguno de la calidad. El resultado, colegios privados y colegios públicos de muy mala calidad, ¿verdad? Estamos por eso
¿A quién se sorprendería de saber que estamos en los últimos lugares en las pruebas PISA? La historia de los colegios, ¿no?, en todos sus niveles, se ha repetido también en el campo de la educación superior, con universidades públicas sin recursos y universidades privadas sin escrúpulos. Por suerte, existe la SUNEDU, que desde su nacimiento, ¿no?, ha puesto como principal bandera que las universidades peruanas tengan criterios mínimos, estándares mínimos de calidad. La pregunta entonces hacia adelante es, ¿cómo elevar la calidad educativa en todos los niveles? Primero, pensamos, reconociendo que el COVID-19 nos presenta una oportunidad para dar un salto al siglo XXI. La sociedad post-pandemia, esta sociedad de bajo contacto, esta sociedad que hace que estemos cerca, pero a la vez estemos tan lejos a través de la tecnología, ¿no?, hace necesario que nosotros empecemos a pensar que va a ser inevitable que apostemos por sistemas híbridos de educación, semipresencial y digital a distancia. En segundo lugar, es importante que entendamos que este siglo XXI exige contenidos y enfoques propios del nuevo siglo, porque tenemos que formar chicos como ciudadanos globales, pero no solamente como ciudadanos globales, sino como ciudadanos que tengan los atributos necesarios para poder triunfar en esta sociedad y en esta economía de bajo contacto, que exige pues liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, lógico, que exige además también conocimientos en temas de carácter financiero, en temas de tecnología de la información, y atributos además también como la capacidad de trabajar con otros definitivamente la capacidad de poder aprender a aprender. Por eso, nosotros en Podemos Perú impulsamos algo que le hemos llamado el modelo Netflix de teleeducación. Netflix porque, tal y como la plataforma esta de streaming, ¿no?, la idea es poder proveer educación de calidad, contenidos de calidad, en cualquier momento y en cualquier formato. Una tablet, una computadora, en el televisor, en el móvil, etcétera, mediante plataformas online de educación pública con contenidos curriculares de excelencia, tal y como lo están haciendo actualmente algunos de los mejores, bueno, entre comillas mejores, en realidad, de los colegios más pudientes de Lima o del país. Y la idea es que estos contenidos de alta calidad respondan también a realidades concretas, con una mirada global. Yo creo que es importante que entendamos que nuestros chicos ya no van a competir realmente entre colegios de aquí del mismo país. En realidad, nuestros niños van a competir en esta economía global, en esta sociedad global, con los chicos de Colombia, de Bangladesh, de Francia, Costa Rica, donde ustedes quieran. La competencia es global. Hoy en día, y de aquí hacia adelante, sin ninguna duda, cualquiera va a poder trabajar en cualquier parte del mundo, justamente de la forma como lo estamos haciendo ahora. Yo estoy aquí, en Lima, pero bien podría estar en, no sé, en el Urubamba, o podría estar en París. No hace ninguna diferencia. Y esa es la realidad que van a afrontar los chicos que empezaron a entrar al colegio ahora. Entonces, todo este cambio fundamental en la forma de aprender y en los requerimientos de lo que se necesita para poder aprender y poder competir en esta economía global del siglo XXI, hace que, antes que nada, tengamos que asegurarnos que efectivamente tenemos provisión de internet gratis, ¿no?, ya sea por fibra o por satélite, y en eso me encanta saber que todos aquí en esta mesa de discusión estamos de acuerdo de que el internet se ha convertido en algo que, por aquí lo apunté, una frasecita que me encantó, la he perdido, acerca de la importancia que tiene el internet desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Porque ya no se trata de una brecha digital, esa es la frase, no se trata de una brecha digital, sino realmente de una especie de desbarranco, ¿verdad? Porque hacia adelante, quien no tenga capacidad, no tenga recursos digitales,
sencillamente está perdiendo el futuro. Y nosotros no podemos permitir que nuestros niños, que ya han perdido tanto, sigan perdiendo el futuro, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también proponemos, ¿no?, que el Internet se convierta en un derecho de todos los ciudadanos y que en particular en el caso de la educación, asegurarnos de que desde el principio, utilizando la red dorsal y invirtiendo en lo que sea, todo lo que sea necesario para poder contar con Internet, ya sea por fibra o por satélite, para todos los colegios del país, ¿no? Ahora, nosotros pensamos también que es importante cambiar la naturaleza de lo que están estudiando los chicos. Además de esta mirada global, también es importante integrar la educación de los estudiantes a sus circunscripciones desde el punto de vista también económico. Por eso que estamos pensando o proponiendo la creación de una red pública de 200 escuelas vocacionales productivas con énfasis en la educación técnico-profesional y que tengan un claro arraigo en la naturaleza productiva de la región, ¿no? Si está en una zona, digamos, donde predominan las actividades forestales, pues que entonces esa formación vocacional, profesional, coadyuve al desarrollo de ese tipo de industria o de actividad económica, pero además también que permite el escalamiento hacia la educación superior, ¿no?, con criterios de experiencia y certificación laboral. Finalmente, nosotros estamos proponiendo la creación de la primera universidad pública 100% digital, le llamamos la Universidad Pública del Bicentenario. Nosotros pensamos que esta puede ser la puerta de entrada a la educación universitaria de calidad, la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento, la puerta de entrada a la información, a la sociedad de información, para miles y miles de estudiantes carentes de recursos económicos, pero que tienen pues todo el deseo de poder seguir estudiando, de poder estudiar en la universidad. Como el estudiante no es el único actor en materia de educación, nosotros entendemos que hay otros actores fundamentales, ¿no? 2 minutos, por favor. Desde el personal auxiliar, ¿no?, que requiere pues mejoras sustantivas en su salario. Yo he visto por ahí unas boletas de pagos que son realmente increíbles porque lo que pagan, lo que reciben pensionable es menos que el mínimo vital. Pero en el caso de los maestros en particular, nosotros, reconociendo el rol central de los maestros, vamos a financiar 200 becas de excelencia docente, ¿no?, para premiar prácticas pedagógicas e institucionales que sean realmente innovadoras. Vamos a reintegrarle aquí a los directivos y a los maestros que con sus propios recursos busquen mejorar sus conocimientos con maestrías, con doctorados, ¿no?, para que una vez que tengan los grados, ¿sí?, pasados por SUNEDU, se les devuelva lo que han gastado de matrículas y en pensiones, etc. Pero lo más importante, y espero que lo anoten, ¿sí?, un gobierno de Daniel Urresti, de Podemos Perú, no solamente va a reconocer, sino va a cumplir con el pago de la deuda social del Estado, que suma 4.000 millones de soles, a los maestros del Perú. ¿Saben por qué? Porque todos juntos lo podemos todo. Muchísimas gracias por su atención. Soy Carlos Anderson, candidato al Congreso de la República, con el número 3 de Podemos Perú. Quiero proponerles ahora al señor Anderson, al señor Chávez, a la señora Tovar y al señor Ruiz, que nos respondan una pregunta. Es una pregunta que quisiera que por favor que tomen nota y que en 2 minutos puedan de alguna manera resolverla. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta que tienen para hacer frente a la pérdida de aprendizajes que se tuvo en el 2020 y posiblemente en el 2021? Si consideran que no hubo pérdida de aprendizaje, por supuesto, también lo pueden poner sobre la mesa para la discusión. En el mismo orden, por favor, el señor Chávez tiene la palabra por 2 minutos. Muchas gracias. Para poder resolver este problema, sí es un problema tremendo, la pérdida de aprendizaje, pero tenemos que afrontarlo no solamente con aspiraciones, ¿no?, de mejoras, hay muchas mejoras que se plantean, pero necesitamos tener una visión sistémica. Tenemos que pasar de una educación remota a una educación semipresencial a nivel escolar. Y eso es para quedarse.
Yo creo que ya esta situación de la pandemia nos está mostrando de que en realidad el futuro es ese. El futuro es no aglomeraciones, y esto no solamente en el plano educativo, sino en diversos planos. El mundo está cambiando hacia eso. Y en lo que es educación superior, con mayor razón, y la educación a distancia, y ahora nos permite pensar en educación que sea gratuita a nivel superior, a distancia, ¿no? De tal manera que podamos masificar más la educación superior, pero una educación superior que transmita las competencias que el Perú necesita para poder desarrollarse. Ahora, necesitamos cambiar también, el maestro tiene que convertirse en el eje, ahora tiene que pasar de ser un simple instructor a pasar a ser un facilitador, un guía. Entonces hay que hacer una reforma en la formación del maestro. Nosotros estamos proponiendo formación continua para los maestros y que su evaluación sea en función a su rendimiento en esa formación continua que va a recibir. Desde el primer día ya estamos trabajando en un plan para implantar desde el primer día una educación continua para los maestros, de tal manera que ya no tengan que dar un examen, y en ese examen, si salen jalados, se les corta su carrera. El maestro tiene que ser bien tratado, y estoy de acuerdo que tiene que ganar más, pero sin romper con la meritocracia, pero una meritocracia más justa, más adecuada a una evolución de sus capacidades, en la cual el Estado tiene que preocuparse de que esa formación se dé, y de esa manera es que no vamos a tener una varita mágica tampoco para resolver este bache que hemos tenido. Tenemos que hacerlo con un cambio sistémico, no con varitas mágicas. Muchas gracias, señor Chávez, gracias por esa aclaración. Vamos ahora con el señor Isidoro Ruiz, también por 2 minutos. La pregunta es la misma. ¿Qué hacemos frente a la pérdida de los aprendizajes del año pasado y los posibles del 2021? Adelante. Definitivamente pretender recuperar, ¿no?, los aprendizajes perdidos es imposible. Es imposible en las circunstancias actuales en las que nosotros estamos viviendo. La pandemia ha desnudado toda nuestra triste realidad en salud y en educación. Por eso es que nosotros estamos apostando, ¿no?, por masificar el uso de Internet a través, ¿no?, de la ampliación de las repetidoras y del ancho de banda, para que el Internet pueda llegar a todos los rincones del país. Y cuando esto se dé, ¿no?, y cuando esto ya esté hecho posible, los estudiantes y maestros, el equipamiento necesario como tablets, como laptops, que les permita poder tener acceso. Obviamente, en el transcurso, en el camino, habrá que capacitarlos. Entonces, el ministerio tendrá que desarrollar repositorios, ¿no?, tipo bibliotecas, a los cuales los maestros y los estudiantes puedan ingresar. En estos repositorios, que en la actualidad, por ejemplo, a nivel de las universidades lo manejamos en el tipo Canvas o el tipo Moodle, se pueden almacenar las bibliotecas y las bibliotecas. Y en las bibliotecas pueden ir clases grabadas, instructivas, que los estudiantes puedan aprovechar. Los mismos profesores pueden ir desarrollando sus sesiones sin ningún inconveniente. Entonces, cuando se tenga todo este equipo desarrollado, vamos a poder entonces decirles a los niños, ya están en condiciones de entrar a tal o cual página, a tal o cual repositorio, para que ustedes puedan no recuperar esas clases que en algún momento se perdió. Lastimosamente, la realidad es esta y nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Muchas gracias. A usted las gracias, señor Isidoro Ruiz Arango, de Acción Popular. Es el turno ahora de Teresa Tobar. Teresa, por favor, en 2 minutos, ¿qué hacemos con los aprendizajes perdidos? 3 cosas. En primer lugar,
variar la propuesta educativa. No podemos hacer en pandemia la misma propuesta que teníamos antes, ¿no? No podemos trasladar el currículum como un libro de petete enorme a un montón de horas de internet. No podemos, ¿no? Eso agota a los estudiantes. Está ya en curso en el mundo una nueva forma de aprender que son por proyectos vinculados a los territorios, ¿no? De esta manera los estudiantes aprenderán más y mejor, vinculados a sus comunidades, con autonomía de los docentes y las escuelas para descentralizar el currículum. En segundo lugar, a garantizar de todas maneras el Internet. El Internet no es, como se ha dicho, una brecha digital. Efectivamente, el Internet es como los libros, como los cuadernos. Si la educación gratuita requiere Internet, entonces el Internet tiene que ser gratuito. Y junto a esto, bueno, insisto en lo de las tablets y los recursos informáticos, porque el WhatsApp retrasa los aprendizajes. Pues si te envían la tarea por WhatsApp y tú tienes que hacerla, luego enviarla, y el profesor está conectándose por WhatsApp a los estudiantes, estos jamás se van a poder, digamos, poner al día, digamos, ya no digamos poner al día, digamos, mejorar su desarrollo integral y sus aprendizajes. Y en tercer lugar, valorar lo que sí han aprendido los estudiantes. Los estudiantes aprenden en los contextos. Han aprendido sobre crisis climática, sobre hambre, sobre geología, sobre geografía, sobre salud, sobre recursos naturales. Y esto es el punto de partida. Para cualquier enfoque pedagógico se parte de lo que se ha aprendido, no de lo que no se ha aprendido. Perdóneme, ya me estaba adelantando. Señor Anderson, por favor, sus 2 minutos, adelante. Sí, por supuesto, por supuesto, con todo gusto. A ver, yo creo que la pregunta, ¿no?, lleva implícita la idea de que el conocimiento es un stock, ¿no?, de que hay una especie de gran biblioteca, ¿no?, donde uno va sacando el conocimiento, ignorando que lo que acaba de decir Teresa, ¿no?, que en realidad la educación tiene que ver mucho con los contextos y con las experiencias. Y yo creo que efectivamente COVID-19, pues con todo el dolor que nos ha causado en materia de salud, de pérdidas económicas, de todo lo demás, sin embargo, es el tipo de experiencia que también les ha enseñado a nuestros chicos, les ha ayudado, por ejemplo, a madurar rápidamente, ¿no? A enfrentar cosas que quizás no hubiéramos querido que enfrenten tan jóvenes, ¿no? Como es la angustia, el estrés de la vida moderna y de las pandemias y de todo lo demás. Están aprendiendo a la fuerza a tener algunas habilidades que son las que normalmente describen los expertos como habilidades que tienen que tener los chicos, como por ejemplo aprender a aprender, porque efectivamente a través de una pantalla, etcétera, ha sido imposible que los chicos pues reciban el tipo de educación que recibían cuando era presencial. Han tenido que empezar a investigar, han tenido que empezar a buscar, a conversar con sus amigos, a colaborar, que son nuevamente habilidades que están hoy en día en la frontera, que es exactamente lo que se busca, que los chicos aprendan a aprender, que los chicos trabajen de manera cooperativa, que los chicos aprendan a solucionar problemas, ¿no? Son todas esas habilidades del siglo XXI que desafortunadamente les ha tocado a ellos vivir y aprender de manera así directa. Así que yo no siento realmente que haya necesidad de recuperar contenidos. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es fortalecer lo que han aprendido a partir de la experiencia y sobre todo también entender que el rol del maestro es diferente. Ya no es aquel justamente que instruye, aquel que imparte, ¿no?, que imparte conocimiento. No, el maestro tiene que ser una especie de Gareca, ¿no?, como en el fútbol, ¿verdad? Porque no es que Gareca les enseñe a jugar a Jefferson Farfán o alguno de ellos, no. Lo que hace Gareca es guiarlos, estimularlos, darle buenos consejos, impulsarlos, plantearle retos, etc. Pero son los propios jugadores, y en este caso los propios estudiantes, los que van a tener que ir encontrando las respuestas, ¿no? También es importante que a los chicos se les empiece a retar de la siguiente forma. Preguntarles no qué quieres ser cuando seas grande, sino preguntarles más bien qué problema quieres resolver cuando seas grande. La verdad que nos vamos a sorprender mucho con las respuestas, porque van a ver, yo he hecho la pregunta a niños, jóvenes, etcétera, y la verdad es que ellos tienen una mejor percepción incluso que muchos de los adultos
creemos que podemos resolver los problemas del mundo. Así que no, miren, dejemos de lastimarnos porque hemos perdido horas lectivas, ¿no? Y pongamos el énfasis en la experiencia transformacional de vida que ha significado tener que vivir y sobrevivir a estos tiempos de pandemia. Gracias ahora sí a los cuatro por haber respondido esta pregunta que planteaba la organización como una suerte de invitación a la discusión y al diálogo. Pero no puedo, les decía, desaprovechar la oportunidad de que estén con nosotros para plantear una pregunta adicional. Les voy a dar 3 minutos, 1 minuto más, para que puedan redondear mejor las ideas. Porque la pregunta tiene que ver con esto, tiene con lo que ustedes han dicho, el tema de dotar de tecnología a docentes y alumnos de la escuela pública. Algunos han hablado de planes de datos, algún candidato ha hablado de un satélite, pero la pregunta es, ¿cómo se logra la sostenibilidad de un proyecto en la medida en que la tecnología se vuelve obsoleta con tremenda rapidez? Son cientos de millones los que hay que gastar cada cierto tiempo. ¿Cómo operarían los cambios a ese nivel? ¿Qué tienen en mente en sus organizaciones? Señor Chávez, por favor. Bueno, es una buena pregunta, pero así como la tecnología cambia, la tecnología también se abarata. Y hay tecnologías nuevas que están permitiendo un impacto tremendo, o sea, disruptivo, y que son las que tenemos que aprovechar. Pero la tecnología por sí sola no soluciona las cosas. Como decía, tenemos que ver esto desde un punto de vista sistémico. El eje es el maestro. Tenemos que reconvertir a nuestro maestro de un instructor a un facilitador, un guía, un tutor. Entonces, esto pasa por una formación continua que tiene que recibir el maestro. Y esta formación continua tiene 4 pilares. Primer pilar, conocimientos. Tiene que conocer más las materias que dicta. Segundo pilar, pedagogía. Tiene que saber el nuevo rol que va a cumplir, ya no como instructor, que enseña a memorizar, sino que enseña a pensar. Tercero, habilidades blandas. Tiene que saber de inteligencia emocional, tiene que fortalecer las capacidades también blandas de los niños y de los jóvenes. Y por último, el profesor, el maestro, tiene que investigar. El alumno, por lo tanto, no solamente tiene que llevar a cabo un proyecto y aprender a través de proyectos, en zonas apartadas a través de formación dual o en alternancia, ¿no? Pero además, el mismo alumno es un proyecto, él en sí mismo. Cada uno tiene sus propios objetivos, su mira, y el profesor, el maestro, tiene que acompañar ese proyecto que es el alumno, ¿no? Esto sobre todo en la secundaria. En la primaria, obviamente que tiene que encarrilarse más. Poco a poco se va yendo hacia una formación más orientada a un proyecto personal. Ahora, es muy importante esto que dije al inicio: ciencia, tecnología, innovación y creatividad artística desde la primaria. Maestros que estén formados en las competencias necesarias para poder cambiar este rol de instructor hacia un facilitador, guía, tutor. Y por último, la tecnología apoyando. No solamente es cuestión de distribuir tablets o de tener internet. La tablet tiene que... ¿Qué hay detrás de la tablet? O sea, eso es lo más importante. O sea, ¿qué contenidos, qué sistemas de enseñanza hay detrás? Y en eso nosotros ya estamos trabajando con ayuda de organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos, de Europa, en poder tener detrás sistemas modernos de enseñanza para meter la ciencia, tecnología y la innovación, la creatividad artística en todos los niveles de la educación. Y por último, no es que no sean necesarias las bibliotecas. Toda tablet debe tener incorporada una biblioteca, porque he escuchado en otros debates por ahí propuestas, y también me llama la atención mucho que Acción Popular, que tiene un plan de gobierno de 26 páginas, ahora nos saque
un plan educativo de mucho más páginas, que varios de sus planteamientos además son de Victoria Nacional y no sé los otros serán de los otros partidos. Cerume, por ejemplo, es un planteamiento que inclusive generó burlas por parte de nuestro candidato George Forsyth. Es una idea nuestra. Está bien que la recojan, ¿no? Pero por lo menos mencionen al autor. Muchas gracias. Debo darle la palabra al señor Ruiz, pero antes me pide el señor Anderson, por favor, que si lo podemos escuchar a él, porque tiene que tomar un avión. Señor Isidro Ruiz, así le da un poquito más de tiempo a usted de preparar su respuesta, incluso la alusión a la que ha sido mencionado. Señor Anderson, por favor, para cerrar, en la medida en que tiene usted prisa, tiene usted 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. En realidad voy a tomar mucho menos que eso, porque suscribo bueno, todo el análisis que ha hecho Jorge Chávez, que también refleja un poco el análisis que yo había hecho. En realidad yo siempre me pongo a pensar que tenemos muchos niveles de coincidencia, Jorge, y ahora tenemos la coincidencia adicional de que nuestras ideas a veces son copiadas por otros, ¿no? Pero bueno, porque la de Cerum yo reconozco es una idea original de Victoria Nacional, ¿no? Ahora, en materia, digamos, de esta necesaria adaptabilidad en el tiempo de los cambios tecnológicos, el cambio tecnológico es algo inevitable y es algo a lo que nosotros y tenemos que acostumbrarnos. Claro, a nosotros se nos hace difícil, los que somos ya, digamos, de edad un poquito madura, ¿verdad? Pero a los chicos les es natural. El cambio tecnológico más bien lo esperan. La capacidad que ellos han demostrado para aprender a aprender, ¿no? Es increíble. Lo que nosotros tenemos que hacer es más bien adaptar las currículas, el enfoque educativo justamente a la forma como los chicos aprenden. El gaming, por ejemplo, ¿no? El uso de juegos, digamos, como un instrumento, hasta incluso como para la investigación. Es impresionante realmente lo que se puede hacer con un enfoque distinto de educación. Entonces, yo no me preocuparía mucho desde el punto de vista, por supuesto, financiero, en el sentido de tener que comprar, invertir en tecnologías que rápidamente pasan a desuso. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el plan de gobierno de Podemos Perú, estamos proponiendo que la depreciación de los activos de carácter tecnológico sea del 50% anual, de manera que en 2 años, reconociendo justamente que la tecnología cambia a la velocidad del rayo, ¿no? Hay un incentivo más bien a estar siempre en lo último, ¿no? Porque esta es una carrera sin fin, y es una carrera en la cual el software, ¿no? Que es el conocimiento, etcétera, es tan importante como el hardware, ¿no? Así que, que nada, miren, yo les agradezco por esta oportunidad de dirigirme a los maestros del Perú. Quiero expresar, por supuesto, no solamente mi respeto, mi reconocimiento, mi agradecimiento a los maestros, porque yo soy producto de esa educación, ¿no? Pública. Quiero ratificar el compromiso de Podemos Perú con la educación pública en todos sus aspectos, no solamente en esta nueva consideración de lo que significa los estudiantes, sino también los trabajadores administrativos del sector de educación que tienen que ser, a los que se les tiene que reconocer sus derechos, a los que se les tiene que ayudar a que tengan vidas dignas, con salarios que correspondan, ¿verdad? Y también, por supuesto, los maestros del Perú creemos firmemente en la capacidad y en la voluntad que tienen ellos de seguir dando lo mejor de sí en este apostolado tan hermoso, que significa ir educando y criando y preparando al Perú del futuro. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ahora sí, Isidoro Ruiz, por favor, de Acción Popular, tiene usted 3 minutos también para responder a esta preocupación por la obsolescencia de algunos activos, sobre todo en términos de tecnología. Adelante. A través del tiempo, la historia nos ha enseñado, ante hechos ocurridos en el pasado, que el ser humano siempre se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades que se han vivido. Y en este sentido, si nosotros vamos a desarrollar un satélite educacional, que obviamente demanda un tiempo en la que va a ser utilizada y aprovechada por todos los actores de la educación y otros, vamos a tener que ir adaptándonos
a las nuevas tecnologías que se van a ir desarrollando en ese tiempo. Vamos a tener que ir mejorándolo. No nos podemos quedar, ¿no?, con el mismo equipo siempre. Eso se va a tener que ir permanentemente, ¿no?, continuamente, adaptándolo a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades de cada uno de los contextos. Cuando trabajaba en la Universidad Marcelino Champañá, nos tocó hacer un voluntariado en el Datén de Marañón, una zona bastante alejada, ¿no?, donde de Yurimaguas para llegar a la capital, a San Lorenzo, en esas balsas rápidas demandaban, ¿no?, de 12 a 13 horas de viaje a través del río Guayaga y el río Marañón. Y es lo que justamente me está acompañando en esta imagen. En estos 10 días de experiencias y muchas otras que hemos tenido en otros lugares, hemos tenido la oportunidad de conversar con los maestros de las diferentes comunidades de nuestra Amazonía. Y hemos sido testigos de la pobreza, del olvido del Estado en cuanto a materia educativa. Y es en estas conversaciones de maestros, porque yo soy maestro, yo me he formado como profesor, es que nosotros intercambiamos ideas y hablamos de la necesidad, ya hablamos de la necesidad de crear el cerume. Dicho sea de paso, Forsyth, cuando lo mencionó, dijo cerume y causó gracia por eso. Hay que enseñarle bien. Entonces, no es una idea, ¿no?, de que corresponde a alguien. Es una idea que viene de los maestros, viene trabajándose de tiempo atrás, pero que queremos concretarla. Y fui yo quien lo propuso como coordinador del área educativa. Nosotros no estamos para robar ideas o no estamos para coger propuestas de otros. Tenemos las ideas claras y estamos encaminados en ello. Si nosotros queremos transformar a nuestro país y queremos cambiar esta realidad, estamos totalmente convencidos que tenemos que invertir en educación. Muchos se reían cuando yo les decía, lo mínimo que tenemos que destinar a educación es el 6% del PBI. Claro, el señor Chávez se va a reír, porque como economista, ¿no?, y sujeto, ¿no?, a las órdenes del FMI y otros, no lo permite. Pero podríamos llegar hasta el 10%. Porque cuando se invierte en educación, hay menos delincuentes, hay menos ignorantes, hay menos corruptos. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a poder desarrollar y brindar una educación de calidad como se merece, no solamente en las zonas urbanas, sino en todas las zonas rurales y marginales de nuestro querido Perú. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al señor Isidoro Ruiz por esa también, esa presentación y ese cierre. Hemos llegado al final de este panel, gracias a los representantes de los partidos. Me falta Teresa, no me olvidé de Teresa, solamente quiero hacer un breve agradecimiento a las miles de personas que en este momento nos están siguiendo y que están escuchando a los representantes de los partidos. Teresa, vamos contigo para cerrar este panel. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo creo que la tecnología nos llama a un salto al futuro, ¿no? Y nosotros tenemos que dar ese salto al futuro desde bases, poniéndonos los lentes de la justicia. No podemos dar el salto al futuro para la educación pública, no garantizar una educación pública huérfana en lo más elemental de las herramientas para dar ese salto al futuro. Por eso es que en Juntos por el Perú planteamos como un planteamiento nacional, impulsado desde el Estado, como inversión del Estado, la implementación inmediata de la red dorsal. Pero además nosotros planteamos que hay que dotar de un mantenimiento permanente a las escuelas, ¿no? Felizmente el sistema educativo público se acostumbró a dotar a las escuelas públicas de todos los libros y cuadernos escolares todos los años. Pues lo mismo debería ser con todo el resto de recursos
tecnológicos, ¿no? Y en tercer lugar, nosotros planteamos la soberanía tecnológica, ¿no? No depender totalmente y siempre de la tecnología que viene de fuera. Ahorita nos ha cogido la pandemia y no tenemos obviamente la posibilidad de tener nuestras propias vacunas, estamos en un retraso terrible respecto de la ciencia e innovación, pero nosotros planteamos que la ciencia e innovación sea un corazón central de la propuesta de gobierno y que esta ciencia e innovación tenga un enfoque de soberanía, que esté en manos del Estado y para beneficio de toda la población, ¿no? Y que esa innovación se cultive desde la primaria. No es un asunto que esté solamente en un Ministerio de Educación, de Innovación que proponemos que se cree, sino que los niños, como bien se ha señalado también algunos acá, tienen esa curiosidad, esa capacidad de poder innovar, crear, ¿no? Lo que pasa es que los niños de las escuelas públicas, esos que se suben al cerro con un celular, ¿no? que es compartido por la familia, no tienen pues esa posibilidad. Entonces no podemos solamente apelar a su creatividad, sino además darle la oportunidad de que ese niño se conecte con toda facilidad a esa red dorsal. Cuando eso ocurra, entonces la tecnología dejará de ser una brecha social, porque no solamente es una brecha digital, es una brecha social. Algunos acceden con más facilidad a la tecnología que otros. Tenemos que posibilitar que todos los niños, niñas y docentes de las escuelas públicas accedan a esta red dorsal. Y esta red dorsal va a posibilitar una puerta abierta a ese futuro que ahora nos parece inalcanzable, pero que debe ser cercano, y es un derecho de todos los niños y niñas del Perú. Gracias. A ti las gracias, Teresa, igual que a Jorge Chávez, que a Isidoro Ruiz y a Carlos Anderson por haber participado de esta mesa, de este conversatorio. Creo que ha sido súper interesante escucharlos. Creo que los miles de maestros que están conectados en este Congreso Internacional José Antonio Encinas en su 11ª edición, creo que han podido percibir claramente dónde hay buenas ideas, dónde hay mirada de futuro, dónde puede haber un compromiso serio por la educación. Muchas gracias a los 4, bueno, Carlos Anderson ya se fue, a los 3 por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto tenerlos aquí en el Congreso. Un gran abrazo.